¿Qué tal, chicos? Yo soy el profesor Ángel y hoy en su clase de biología vamos a ver temas de suma trascendencia. Uno de ellos es ciclo celular, mitosis, ADN y sus generalidades y meiosis. Por favor, pongan mucha atención, vayan tomando nota en su cuaderno y cualquier duda me la pueden hacer llegar. Comenzamos con el primer tema conocido como ciclo celular. Y bueno, cuando hablamos del ciclo celular debemos de saber que organismos como un ser humano va a estar integrado por variedad de tipos de células. Por ejemplo, no es lo mismo las células de la piel, chicos, que las células del hígado, ¿sí? También tenemos células, por ejemplo, que integran el sistema nervioso o células que se dice que son sexuales, como lo que es el óvulo y el espermatozoide. Entonces debemos de conocer cuál es el ciclo de vida y cuál es su forma reproductiva de los diferentes tipos de células que integran un organismo pluricelular de tipo eucariote. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a ver que hay células, como las células del sistema nervioso llamadas neuronas, que si sufren un daño, se dice que ese daño es irreversible y que si llega a haber una muerte, en este caso celular, también va a ser irreversible. ¿Por qué? Porque estas no se regeneran, ¿sí? Como lo es el caso, por ejemplo, de las células de la piel, ¿sí? O las células que integran propiamente la sangre, conocidas como eritrocitos. Por ejemplo, ustedes deben de saber que un eritrocito tiene un ciclo de vida aproximado de 120 días, entonces estas células cada 120 días se van a estar renovando y es aquí donde nosotros vamos a conocer el ciclo de vida, cómo se integra y la forma de reproducción que pueda haber. Y vamos a comenzar. Vamos a ver que el ciclo celular se va a integrar propiamente por dos grandes fases. Se dice que una es la interfase, que aquí en el esquema que tienen a su izquierda está marcado con naranja, ¿sí? Y es una fase propiamente de crecimiento. Y otra fase reproductiva que está marcada tanto con morado y con amarillo que se conoce como mitosis. Y ustedes tienen que tener esas dos grandes fases al tanto, ¿sí? También vamos a poder ver que la interfase se va a integrar de tres subfases. Una conocida como G1 que está marcada aquí con azul, una S o síntesis que está marcado con rojo y una G2 que está marcada en este caso con verde, ¿sí? Esas van a ser fases propiamente de crecimiento para que después la célula entre en su proceso reproductivo conocido como mitosis. Si analizamos cada una de las fases que integran la interfase, vamos a ver que tenemos una G1, una S y una G2, ¿sí? Y vamos a ver que en la G1, esta nueva célula que acaba de proveer otra célula previa, ¿sí? Esta G1 va a absorber en esta fase todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y para una posterior reproducción, ¿sí? En la fase 2 se dice que va a ser una fase de síntesis del ADN o replicación o duplicación de su ADN, porque esta célula sabe que en algún momento va a dar vida a lo que son dos células nuevas idénticas, dos células hijas idénticas. Entonces su ADN, ¿sí?, se tiene que duplicar para que le pueda dar a esas células hijas la misma cantidad de información genética. Y propiamente vamos a tener una fase 3 o una G2, ¿sí?, en la cual su crecimiento propiamente ya está completo y ahora se prepara para una fase reproductiva. Y esa fase reproductiva también la vamos a analizar aquí, ¿sí? Se dice que la fase reproductiva en este caso de las células somáticas, es decir, descartamos óvulo y espermatozoide porque no van a pasar por este tipo de proceso, ¿sí?, en un organismo eucariote, ¿sí?, va a ser propiamente la mitosis. Entonces vamos a hablar de la mitosis. Es un proceso que van a experimentar las células somáticas en nuestro organismo. Por ejemplo, las células de la piel, ¿sí, chicos? O también podemos tener ejemplo de las células del hígado. Y cuando hablamos de la mitosis tenemos que tener sus fases al tanto. Y aquí yo puse un esquema donde se logra ver, por ejemplo, si nos vamos de izquierda a derecha, vamos a tener una célula propiamente, lo que sería en su G2, ya preparada para su reproducción. Después empieza en la segunda célula. Sí, vamos a ver la primera fase de la mitosis que se conoce ¿cómo se va a conocer la primera fase de la mitosis? Como profase. Después tenemos donde los cromosomas se ven alineados al ecuador. Esta fase se conoce como metafase. Después tenemos una anafase, una telofase y una citocinesis, que es donde propiamente se divide lo que es el citoplasma para tener dos células idénticas a la versión original, ¿sí? Vamos a analizar cada una de las fases y bueno, vamos a empezar con la profase. La profase se dice que va a ser la primera fase de la mitosis y en esta vamos a ver que los cromosomas se van a condensar o van a tomar esa forma de X. Se dice que se hacen distinguibles. También se dice que se desaparecen los nucleolos, se va a desaparecer la membrana también nuclear
y propiamente vamos a tener esto en lo que se conoce como citoplasma de la célula, ¿sí? Se dice que también en esta etapa se van a formar, miren, aquí a los extremos de los polos tenemos como unas varitas de canela, que eso se llaman centriolos, y a partir de los centriolos se van a formar el huso cromático, ¿sí? Que va a jalar en algún momento, ¿sí? Para dividir, para hacer la división a estos cromosomas, los va a partir. Se dice que tenemos una profase tardía, y si les preguntan que qué es la fase tardía, va a ser en esa fase donde se forman el huso acromático, ¿sí? Para empezar a trasladarse hacia propiamente los cromosomas. También se dice que en esta profase tardía, si es que se las preguntan, los cromosomas tienden ya a trasladarse propiamente al ecuador, ¿sí, chicos? Nos vamos con la segunda fase y tenemos la metafase, y esta fase se va a caracterizar porque vamos a tener ya nuestros cromosomas alineados propiamente al ecuador, ¿sí? Y van a estar adheridos propiamente por el huso acromático. Recuerden, antes de que sigamos, que todas las células, por lo regular, las que van a experimentar un proceso mitótico, van a tener 23 pares de cromosomas. Y chicos, ese va a ser el resultado. En total se dice que van a tener una carga diploide, para que ahorita que veamos, ustedes sepan esto, ¿sí? Entonces, miren, regresando a la metafase, vamos a ver que aquí tengo ya a mis cromosomas alineados al ecuador, se ve que se está uniendo al huso acromático, ¿sí? Para que en la siguiente fase, que se conoce como anafase, cada una de las cromátides se separe y se vaya a polos opuestos, ¿sí? Y estos sean atraídos propiamente por lo que viene siendo el huso acromático. Se dice que van a emigrar las cromátides hacia cada uno de los polos, ¿sí? Después seguimos con la siguiente fase, ¿sí? Propiamente en la telofase va a ser cuando ya tenemos los cromosomas en los polos, estos nuevamente se vuelven a alargar, se descomprimen, digamos que aquí hay que poner, chicos, en tanto acerca de cuando un cromosoma está condensado. Un cromosoma está condensado cuando toma la forma de X. Se dice que se descondensa, por así decirlo, por poner un ejemplo, cuando otra vez se deforma, por así decirlo, se hace incomprensible, ¿sí? Y en este caso tienden a comprimirse. También se dice que en esta fase desaparece, miren, ya no se ve el huso acromático, y vamos a dar propiamente la formación a dos células nuevas. Por último, tenemos una fase que se llama, dice que en esta fase es donde se divide propiamente el citoplasma con sus respectivos organelos para dar propiamente a cada uno la misma proporción, ¿sí, chicos? Entonces se dice que tanto la telofase como la citocinesis son las fases con las cuales va a terminar propiamente la mitosis. Y ahora cada una de estas dos células que yo tengo aquí, miren, aquí lo que logramos apreciar es que en el núcleo ya no está condensado, ya se hace incomprensible cada cromosoma, ya vieron, se alargan y ya no puedo distinguir ahora sí cómo se compone el material genético, ¿sí? Aquí ya no está condensado. Cuando toman la forma de X se condensa y quiere decir que va a entrar en su fase reproductiva, ¿sí, chicos? Ahora, cada una de estas dos células que tengo aquí en el esquema va a empezar su primera etapa, su G1, y va a empezar a crecer para que cada una de ellas dé fase, ¿sí? O dé lugar a nuevas células. Y así va a ser el proceso continuo con las células somáticas que integran propiamente nuestro organismo, ¿sí, chicos? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades del ADN. ¿Para qué? Para que ustedes comprendan ahorita que hablemos propiamente de lo que es la meiosis, ustedes la comprendan y la diferencien, ¿sí? Propiamente de la mitosis, ¿sí? Y que ustedes empapen un poquito más acerca de qué es un cromosoma, qué es un gen, qué es el ADN, y todo esto vaya quedando muy claro. Vamos a comenzar y tenemos por aquí primero acerca de lo que viene siendo la replicación del ADN, ¿sí? Y propiamente, ¿para qué se va a replicar el ADN, chicos? Pues el ADN se tiene que replicar porque acuérdense que todas células van a dar en este caso origen a células nuevas, entonces el material genético tiene que alcanzar para todas ellas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre que el material se duplique, ¿sí? Y se quede propiamente en mitosis? Que la carga genética va a ser completa, se dice que es diploide, va a tener 23 pares de cromosomas. Cuando hay una replicación, pero esa célula va a llegar hasta una meiosis, es decir, la meiosis se diferencia porque hay una primer mitosis y una segunda mitosis, entonces aquí vamos a tener
que las células se van a volver haploides, pero debe de replicarse para que alcance el material genético para todas las células hijas provenientes. ¿Sí, chicos? ¿Cuál es el resultado, por ejemplo, de una mitosis? Dos células, ya lo acabamos de ver, dos células hijas idénticas. ¿Cuál es la diferencia con la meiosis? Que va a haber cuatro y entonces esa carga genética se repartió, en vez de 2, se repartió para 4. Entonces, todas las células que pasen por una meiosis van a traer la carga genética por mitad, ¿sí? Porque no alcanza para darles a todos su carga completa, ¿sí, chicos? Seguimos con un gen y ustedes deben de saber qué es un gen propiamente. Vamos a ver que en lo que son los cromosomas, se dice que los cromosomas son la base física de la herencia o la genética, porque si nosotros lo vemos, los cromosomas se pueden ver en un microscopio, ¿sí? Sin embargo, los genes no. Y acuérdense que un gen o los genes propiamente integran los cromosomas. Miren, aquí se ve que una parte de ese ADN, de esa doble cadena o de esa doble hélice, es un gen. Y esa infinidad de cadenas va a integrar propiamente un cromosoma. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Un cromosoma o un gen? Es más grande un cromosoma. Recuerden que los cromosomas los puedo cuantificar. De hecho, vamos a ver que las células, por ejemplo, para el ser humano, van a ser 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas por célula, mientras que los genes puede haber millones. Por ejemplo, en un cromosoma hay miles, millones de genes. Y esos genes, ¿sí? Van a tener funciones específicas. Por ejemplo, vamos a ver que estos genes se van a encargar de codificar ciertas proteínas que van a determinar ya sea nuestro aspecto físico o nuestro aspecto emocional. Desde que alguien tenga los ojos verdes o los ojos cafés, todas esas características las va a codificar algún gen en algún cromosoma. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué es más pequeño? Es un gen, y acuérdense que un gen va a ser una codificación a partir de lo que es el ADN. Recuerden que el ADN está conformado por, en este caso, por un grupo fosfato, por un azúcar que es la desoxirribosa y por bases nitrogenadas. Entonces, el cúmulo, la combinación de esas bases nitrogenadas va dando propiamente genes. ¿Sí, chicos? Ahora, vamos a hablar de lo que es un cromosoma. Ya les había yo comentado hace ratito que, por ejemplo, aquí en este cromosoma lo voy a condensado, lo veo en su forma de X. Pero si yo no lo veo en esa forma de X, quiere decir que no está en una fase reproductiva. Aquí este cromosoma o de forma didáctica nos los han enseñado así como en forma de X. Sin embargo, no siempre va a estar allí o así presente. También tienen que saber que va a estar integrado por propiamente lo que son dos cromátides o filamentos, ¿sí, chicos? Y que van a tener en este caso forma de X. Se dice que son la base física de la herencia porque los podemos ver en un microscopio. Si nos vamos ahora a qué son los cromosomas homólogos, vamos a ver que en procesos, por ejemplo, cuando hay un proceso de fecundación, vamos a ver que la fecundación precisamente implica la unión tanto de óvulo con espermatozoide. Ambos se dice que traen la mitad de carga genética, entonces cuando se complementan, por ejemplo, dijimos que en las células de la piel hay 23 pares, ¿sí? Propiamente ya están conformados. Cuando hablamos de óvulo y espermatozoide vienen no en pares, entonces lo que hace es cuando se unen, el óvulo y el espermatozoide van, digamos, homologando sus cromosomas, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, y así nos vamos, de forma que vayan coincidiendo sus homólogos, ¿sí, chicos? ¿Sí? Y cada uno va aportando uno, ¿sí? Y así es como se hace un organismo como nosotros propiamente diploide, a partir de dos células haploides, espermatozoide y óvulo, se va a hacer un organismo diploide. Sí, chicos, al momento que se conoce como fecundación, sí, propiamente se va a hacer un organismo diploide. Y aquí tenemos, miren, en el esquema se ve el cromosoma materno, el paterno, ese punto en común que tienen las cromátides que se llaman centrómero, para que lo recuerden, ¿sí? Y acuérdense que, miren, aquí las cromátides ya están duplicadas, chicos, por eso aparecen, sí, como en forma de X. Después tenemos la cromátide o las cromátides. Yo les decía que aquí son dos cromátides hermanas. Estas provienen de un mismo cromosoma, pero está duplicado, porque recuérdense que esto va a pasar por procesos que se van a estar dividiendo hasta llegar ya sea a procesos o células propias diploides, que es el caso de la mitosis, o células haploides que solo van a tener una cromátide, es decir, la mitad de la carga genética, ¿sí? Aquí se dice que este cromosoma ya está duplicado y por eso está integrado por dos cromátides, ¿sí? Y que se unen como tal en el centrómero.
El centrómero aquí lo vemos, va a ser la porción propiamente donde se está uniendo, ¿sí? Cada una de las cromátides y donde se va a adherir, por así decirlo, las fibras del huso acromático cuando entra en el proceso de división celular. Entonces tienen que recordar, antes de que avancemos, qué es el centrómero y qué es el cinetocoro. El cinetocoro va a ser propiamente donde se adhiere, ¿sí? A nivel del centrómero el huso acromático. Después vamos a tener un proceso que se llama entrecruzamiento y este es bien importante y ahorita lo vamos a analizar en la meiosis. Vamos a ver que el entrecruzamiento permite la variabilidad genética. Eso hace que nosotros seamos muy parecidos a lo que es nuestros hermanos, nuestros papás, pero que no sean idénticos. Miren, aquí vamos a ver que va a haber un entrecruzamiento entre cromosomas homólogos y diferentes porciones de cromosoma se comparten con el otro. Si se dan cuenta, el cromosoma rojo se tiñe un poco del azul y el azul del rojo, porque hay un entrecruzamiento o un intercambio de información. ¿Sí, chicos? Entonces, tienen que saber que este proceso permite la variabilidad en las especies. Aquí tenemos propiamente lo que se tiene la mitad de cromosoma o cromátide y se dice que aquí tenemos propiamente ejemplificado lo que es precisamente una carga haploide, la mitad de la carga, ¿sí, chicos? Mientras que en la siguiente tenemos la carga completa diploide. Sí, eso es bien importante que ustedes lo recuerden. Miren, aquí está haploide, diploide, ¿vale? Carga incompleta, carga completa. Recuerden eso, ¿sí? Por ejemplo, esta es la carga que va a tener propiamente un óvulo o un espermatozoide. Va a estar incompleta, ¿sí? Nada más que recuerden que como va a estar duplicada, hay veces que aparece completa, ¿sí? Y esta va a ser la carga diploide de las células somáticas. Ahora vamos a hablar acerca de los gametos y cuando hablamos acerca de los gametos ustedes deben de saber que son células que se van a originar propiamente por un proceso de meiosis, ¿sí? Se caracterizan por tener la mitad del número cromosómico de la especie, propiamente se dice que son haploides, y en los animales se conocen como óvulo y espermatozoide y en los vegetales como óvulo o grano de polen, ¿sí, chicos? Para que lo recuerden y miren, aquí tenemos un ejemplo. También vamos a hablar acerca del huso acromático y el huso acromático, miren, se va a desprender propiamente de los centriolos, ¿sí? Son filamentos que se van a ir hacia los cromosomas para que en algún momento, ¿sí?, los lleven a polos opuestos. Se desprenden de los centriolos hacia el cinetocoro, que está a nivel del centrómero de cada uno de los cromosomas, ¿sí, chicos? Tienen que ir recordando todos estos términos. Continuamos con lo que es meiosis y bueno, a diferencia de la mitosis vamos a ver que el resultado de este proceso van a ser células haploides y este es característico de lo que son los gametos. Tienen que recordar cuáles son los gametos o células sexuales. Recuerden que en el caso de los animales tenemos lo que son los óvulos y los espermatozoides y para el caso de los vegetales tenemos los óvulos y los granos de polen, ¿sí? Entonces, este tipo de células que se consideran sexuales van a experimentar este tipo de reproducción aunado a su ciclo celular, ¿sí? Recuerden que el ciclo celular va a ser propiamente muy parecido, donde va a haber una etapa de crecimiento, va a haber una de duplicación del ADN y propiamente va a empezar la meiosis, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la meiosis que va a permitir lo que es una variabilidad? Es por eso que, por ejemplo, nos podemos parecer mucho a nuestros papás, a hermanos, pero no somos idénticos. Se dice a esto que se llama variabilidad genética y se debe a un proceso que se llama entrecruzamiento, que ahorita lo vamos a analizar en lo que es la profase 1. También debemos de recordar que, durante lo que es la meiosis, el resultado final van a ser lo que son células, ya sea óvulos, espermatozoides, como tal se dice haploides. Y vamos a comenzar ahora sí con lo que es la meiosis. Vamos a ver que en la meiosis se tiene lo que es una primera fase, que es la profase 1. En esta profase 1 se va a caracterizar porque es la de mayor duración. Se dice que aproximadamente el 90% de lo que es la duración de la meiosis se va a enfocar propiamente en lo que es la profase 1, ¿sí? Y vamos a ver que a partir de lo que es la profase 1 se va a tener lo que es
el acoplamiento en este caso de las cromátides o los cromosomas que tanto aporta mamá y papá. Es decir, vamos a tener por allí el aporte de los cromosomas paternos y maternos, ¿sí, chicos? Y va a haber propiamente un apareamiento. Se dice que ahora vamos a tener cromosomas en forma de tetradas, o sea, en 4. Recuerden que aquí el ADN también ya está duplicado. Por ejemplo, teníamos que normalmente la carga genética diploide es de 46, pues en este momento, aquí en esta fase, la carga genética, a pesar de que estamos hablando de meiosis, va a ser de 92, ¿sí? Va a ser de 92 cromosomas, solo que a diferencia de la mitosis, aquí en meiosis va a haber 2 procesos mitóticos, por así decirlo. Va a haber 8 fases. Va a haber un primer evento mitótico donde esos 92 se van a reducir a 46 y posterior esos 46 también se van a subdividir. Entonces es por eso que se dice que aquí tenemos una tetrada, o se dice que la carga genética asciende a 92 cromosomas. ¿Sí, chicos? Tienen que recordar también que la profase, por ser tan extensa, se va a subdividir en 4 fases más. Una de ellas es el leptoteno, el cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Vamos a ver que en el primer caso, en la primera fase que tenemos aquí a lo que es en nuestra izquierda, en el leptoteno, el núcleo va a aumentar de tamaño. Se dice que los cromosomas se van a condensar, van a tener la forma de cromátido o cromosoma que nosotros normalmente conocemos y de hecho se van a hacer visibles en un microscopio, ¿sí? En el cigoteno vamos a ver que se van a parear perfectamente los cromosomas homólogos. Recuerden que tanto hay un aporte de mamá y papá para que se haga en este caso la carga diploide. Entonces aquí vamos a ver que se van a acoplar cromosomas homólogos. Recuerden que van como en pares, ¿sí? Y también se va a realizar un proceso que se llama de sinaxis, que es bien importante, ¿sí? Dentro de lo que es precisamente el proceso de variabilidad genética. Hay una tercera etapa dentro de la profase 1 que se llama paquiteno y vamos a ver que aquí en el paquiteno los cromosomas homólogos tienden a cortarse, ¿sí? Y ya están formadas propiamente en tetradas y va a ser en esta fase del paquiteno donde se lleve como tal el entrecruzamiento, ¿sí? Y vamos a ver ahorita más a fondo cada una de las fases y en qué consiste el entrecruzamiento, ¿sí, chicos? Por último, o en penúltimo lugar tenemos el diploteno y el diploteno vamos a ver que aquí los cromosomas homólogos comienzan a separarse quedando unidos solo por los quiasmas. Recuerden que los quiasmas va a ser los sitios donde se entrecruzaron, no es exactamente en el centro, sino que es los sitios donde el material genético se entrecruzó. Y se dice que como tal la siguiente fase o la última es la diacinesis, que es donde propiamente se van a condensar los cromosomas, ¿sí? Y las tetradas se distribuyen en el núcleo, ¿sí? De nuevo vuelven a aparecer como tal el uso acromático para que se siga propiamente lo que es el proceso de la meiosis. Si nos vamos a la diapositiva que sigue, tenemos lo que es ahora la metafase, ¿sí? Y tenemos la metafase 1. Recuerden que aquí va a haber 2 metafases y estamos hablando ahorita de lo que es la metafase 1. Y en esta fase vamos a ver que los cromosomas en tetrada, porque van de 4, recuerden que cada cromátide es como una carga genética, por así decirlo. Entonces aquí tenemos 2 tetradas, 2 arriba y 2 abajo, y ya se presentó lo que es el entrecruzamiento. Miren, si logran ver, ahí se ven unas porciones que se intercambiaron. En la cromátide roja hay una porción azul y en la azul hay una cromátide roja, y ahí donde se están uniendo, esa sería su quiasma, ¿sí? Ese sería el sitio del quiasma, y vamos a ver que ese quiasma se va a mantener todavía durante la metafase. Miren, aquí siguen unidas. Lo único que vemos es que las tetradas se van a alinear propiamente al ecuador, aparece el uso cromático se va a desprender desde cada centriolo o polos opuestos hacia lo que es el cinetocoro de las tetradas, ¿sí, chicos? Después sigue lo que es la anafase y vamos a ver que aquí en la anafase recuerden, va a ser la fase donde se va a desprender como tal el quiasma y miren, ya se van hacia lados opuestos como tal las cargas o los cromosomas. Y se dan cuenta, llevan teñidos ya, por ejemplo, el que va hacia su izquierda, que es rojo, va teñido de una porción azul, y el azul en este caso va teñido de una porción roja. Y eso se debe, ¿sí?, al proceso que hubo en este caso de entrecruzamiento genético. Tienen que recordar que en general el entrecruzamiento genético se llevó a cabo en lo que es en la profase, ¿sí?, y en específico dentro de la profase en lo que es en el periodo que
que se conoce como paquiteno. Eso es bien importante, ¿sí? Y que desde allí donde se forma el entrecruzamiento, ¿sí?, donde se lleva la sinaxis y se forma el quiasma, ese quiasma se va a mantener hasta esta etapa que se conoce como anafase 1, ¿sí? De esta forma vemos que la carga genética tiende ahora sí a dividirse, miren, se van hacia polos opuestos. Si nos vamos a la siguiente fase, va a ser lo que se conoce como telofase 1, ¿sí? Y aquí vamos a ver que va a llegar un juego de cromosomas haploides a cada polo, ¿sí? Se dice que en esta primera etapa de lo que es la meiosis va a ser una etapa meiótica reduccional, porque de una carga diploide que teníamos y ya duplicada se va a convertir a haploide, ¿sí, chicos? Y vamos a ver que aquí ya vamos a tener propiamente el proceso de recombinación, ya se combinaron los cromosomas paternos y maternos, ¿sí? Ahora nos vamos a pasar a una interfase. Recuerden que entre la meiosis 1 y la meiosis 2 va a haber un periodo de interfase que es relativamente corto, porque propiamente no va a haber como tal una duplicación del ADN, sino que ahora ya ese ADN se va a tender a simplificar ahorita precisamente en lo que es el segundo proceso meiótico. Y vamos a empezar con el segundo proceso meiótico y vámonos de nuevo y vamos a ver que se caracteriza mucho por ser parecido a la mitosis que normalmente conocemos, ¿sí? Vamos a ver que aquí en la profase, pero ahora va a ser la profase 2, se van a condensar de nuevo los cromosomas. Es decir, recuerden que cuando yo digo condensado es que toman la forma de X y miren, ya van recombinados, ya llevan pedacitos del paterno, el materno y viceversa, ¿sí? En este caso se condensan, se van a formar en este caso el uso acromático, ¿sí?, los centriolos, para que inicie propiamente el proceso de división. Ahora, tenemos por allí ahora la fase que sería la metafase 2, y en esta metafase 2 vamos a ver que se van a alinear como tal al plano ecuatorial los cromosomas y también se van a desprender de los centriolos hacia el cinetocoro de cada uno de ellos el uso acromático. Miren, aquí se logra ver en la imagen cómo se alinean en el ecuador, ¿sí?, cómo tenemos de los centriolos se desprende el uso cromático hacia lo que es cada uno de los cinetocoros de cada una de las cromátides, ¿sí, chicos? Si nos vamos ahora a lo que es la anafase, en la anafase vamos a ver que aquí se desprenden como tal las cromátides y se van a ir a polos opuestos, ¿sí? Esa va a ser como que propiamente la característica de lo que es la anafase, para finalizar en la telofase. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en la telofase? En la telofase, en cada uno de los polos opuestos, se va a tener ya una célula nueva, una célula en este caso haploide. Miren, se logra ver que se dividieron las cromátides, ¿sí? Se va a desaparecer el uso cromático, se forman nuevos nucleolos, ¿sí?, se desenrollan los cromosomas y se produce la citocinesis. Y aquí vamos a ver que vamos a tener la obtención de cuatro células haploides con diferentes características, y propiamente aquí tendríamos, ¿sí?, como tal, cómo se formó ya sea un óvulo o un espermatozoide, ¿sí? De estas 4 estaremos hablando, ¿sí?, ya como tal de una de las células sexuales, ¿sí, chicos? A esta segunda etapa de la meiosis se le conoce como ecuacional, debido a que se mantiene el número de cromosomas y que solo, digamos, se divide hasta llegar propiamente a células haploides, ya con una recombinación distinta, y que para este caso estaríamos hablando de la formación ya sea de un óvulo o de un espermatozoide, ¿sí? Si pueden, también revisen un artículo que les voy a subir acerca de la ovogénesis y la espermatogénesis, para que ustedes vean más en específico, ¿sí?, cómo es la meiosis para cada una de las células o gametos sexuales. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda me pueden contactar. Gracias.